montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Bueno, ahora vamos a dar oficialmente inicio a la edición número 35 del Pabellón del Conocimiento INEXMODA Pascual Bravo, con el primer conversatorio de esta mañana a cargo de Maite Cantero, Juan Fernando Loaiza, Sofía Arango y Gabriela Toro del Laboratorio de Conocimiento de INEXMODA. Ellos nos van a hablar sobre macro tendencias primavera-verano 2025. A nuestros speakers, bienvenidos. Sonido, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Pabellón del Conocimiento de Colombia Moda 2024. Para nosotros es un honor ver caras conocidas, ver caras nuevas en este espacio. Les agradecemos mucho por madrugar, venirse aquí a disfrutar este primer día de Colombia Moda. Hoy queremos compartir con ustedes la conferencia de macrotendencias. No es una conferencia, va a ser más un conversatorio, pero tendremos algunas cosas que les compartiremos en pantalla. Vamos a conversar alrededor de la temporada primavera-verano 2025. Para las personas también que están conectadas por el streaming, muchas gracias, manden mensajitos, cuenten ustedes en redes sociales que estamos acá presentes en el Pabellón del Conocimiento. La información que vamos a ver a continuación la realizamos desde el equipo de conocimiento, más otras personas del equipo de INEXMODA. Aquí nos gusta mucho estudiar un poquito y también tenemos unos amigos que hacen parte de esta construcción de conocimiento colaborativo con el objetivo de ayudarnos a construir estos lineamientos que les presentaremos a continuación. Estos son amigos de la casa, son conocidos que tienen unas mentes brillantes y a los que admiro profundamente. Son personas que nos dan miradas distintas que probablemente nosotros desde INEXMODA estamos visualizando de una forma muy corta, pero estas personas nos ayudan a expandir ese pensamiento y obviamente siempre hablamos un poco de ese contexto. Una de las cosas que nosotros hemos evidenciado es que si bien estudiamos muchas fuentes de afuera, pues realmente la contextualización en nuestro mercado es distinta, tiene unas particularidades y es por eso que este grupo y estas conversaciones son tan valiosas para nosotros. Entonces, iniciamos un poquito como con el contexto para que sepamos en qué terreno vamos a jugar en el 2025. Tenemos unas perspectivas para este año que siguen siendo inciertas debido a una cantidad de factores externos. Estamos en la era de la policrisis. Cambios políticos y económicos están sacudiendo a los consumidores. Esto estamos hablando de guerras, cambios en los gobiernos, en ideologías, pero también estamos viendo al consumidor muy afectado por lo que está pasando alrededor de la economía. Estamos viendo cambios importantes en este momento alrededor de la reforma pensional, laboral y de salud, pero para el 2025 se va a proponer un proyecto de reforma tributaria para disminuir la renta corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Impuestos sobre la renta, la tasa mínima de tributación y la renta y la retención en la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno quiere ayudar a aumentar la productividad empresarial, pero adicional a eso,
esto va a permitir que el tejido empresarial esté mucho más fortalecido. Por otro lado, estamos viendo que la mayoría de los países están mejorando en la reducción de la inflación. Estamos teniendo una tasa regional del 3.5%, pero el crecimiento económico sigue siendo el más bajo a nivel mundial. Para el cierre del 2024 vamos a estar en el 1.6%. Esto afecta el ingreso de los hogares que aún no se han recuperado completamente, y estamos encontrando que la tasa de pobreza está en un promedio de 30.3. Esto es una cifra mucho más alta que lo que teníamos antes de pandemia. Por el lado ambiental, para el 2025 veremos que 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares, además de que 5.8 millones para el 2030, 5.8 millones de personas para el 2030 podrán estar en pobreza extrema debido a la falta de agua potable y también a una mayor exposición de calor extremo y de inundaciones. América Latina no está liderando el discurso de la sostenibilidad a nivel global frente a los desafíos que estamos teniendo con la biodiversidad y con lo que está pasando alrededor del clima, pero tiene gran potencial para hacerlo, y podemos hacerlo desde dos perspectivas. Uno, está ese desafío en las prácticas del uso de las tierras, de cómo cultivarlas, regenerarlas, y también muy enfocado a lo que tiene que ver con la reforestación. Y por otro lado, tenemos que incentivar la colaboración regional en torno a la producción responsable de minerales estratégicos. Esto nos podría permitir como Latinoamérica a poder potenciar nuestro valor y también a conectarnos con ese impulso alrededor o esa transición alrededor de las energías globales. Estamos viendo, y lo investigamos hace poco, que la inversión de cooperación internacional está muy enfocada en este tema de las energías renovables. Entonces ahí podrán ustedes también tenerlo como muy mapeado, porque será clave para el año entrante. Para ir cerrando, estamos en lo social, estamos viendo una caída en el consumo de las noticias. Esto va de la mano del uso de las redes sociales, donde las nuevas generaciones le prestan más atención a los influencers que a los periodistas. Estamos encontrando que el 47% ya ni reacciona ni le interesan las noticias. Por ahí también leí un artículo que Latinoamérica está influenciado, perdón por la redundancia, influenciado por influencers de YouTube. Y eso es una realidad, y eso lo tenemos que conocer nosotros como marcas. Esto se conecta con esa desconexión social, pero también ha generado unos cambios sociales que están alterando el comportamiento también electoral. Pero hoy tenemos que saber que los jóvenes tienen unos focos claves, que son el cambio climático, la inmigración, el racismo, los derechos de las mujeres, como también lo que sucede alrededor de la comunidad LGBTIQIA+. La gran migración, que es un punto clave, sobre todo en Latinoamérica, estamos enfrentando la peor crisis migratoria en nuestra historia. Pero no solamente estamos viviendo o estamos percibiendo la migración desde el concepto geográfico, sino que estamos viviendo una migración moral que tiene que ver con que nos movemos alrededor de los valores en los que creemos. También estamos viendo la migración ecológica, que va a ser muy importante para dentro de unos años, y obviamente aquí en Medellín estamos viviendo también esa transformación alrededor de los nómadas digitales, que es otro tipo de migración. Con respecto a las tecnologías, encontramos que las regulaciones frente a la inteligencia artificial y la inclusión digital serán algunos de los temas claves para el 2025. Colombia hoy no tiene este tipo de regulaciones, pero ya en el Congreso se encuentran 7 proyectos de ley
que intentan establecer ese marco jurídico general y particular que nos ayudarán a entender muchísimo mejor la inteligencia artificial. Pero estén muy pendientes, en septiembre del 2024, en la Cumbre del Futuro, será acordado el pacto global, el pacto digital global para crear ese marco de cooperación entre gobiernos, empresas privadas y la sociedad civil. Todo esto anterior, pues, ¿qué sensaciones nos generan? Estamos en un estado catatónico donde hay una ambigüedad constante, estamos en una guerra interior profunda y esto me da paso para explicarles la gráfica que tendremos para esta temporada y en la cual profundizaremos. Tenemos 3 macrotendencias que son ralentización pragmática, conciliación adaptativa y sincretismo, y pensemos que desde hace muchos años nosotros ya no estamos hablando de nichos de mercado, que cada uno es un grupo de consumidor o que yo soy esta y tú eres esta, sino que estamos pensando, piénsenlo en más chiquito, piensen en cada uno de ustedes, pueden ir como ese péndulo en ciertos aspectos de su vida, siendo más desde el sincretismo, más conciliador o más pragmático. ¿Cierto? Piénsenlo como desde la individualidad, que eso les permitirá entender muchísimo mejor las macro tendencias. Para profundizar en eso, y nosotros lo hemos hablado en el equipo, los seres humanos hemos tenido ese conflicto, esa resistencia al cambio que se presenta en nuestro entorno. Estamos muy arraigados a unos modelos que hemos probado y que pensamos que son los que funcionan, pero también tenemos que estar atentos de que cada una de las macro tendencias que les presentamos tienen una dualidad, por eso son contrarios, la combinación de palabras es clave, pero esa dualidad a veces es compleja de entender. Entonces, Gaby, ¿cuál crees que son esas 2 caras de la moneda que nos presenta esta primera macro tendencia, que es ralentización pragmática? Bueno, en ralentización pragmática vamos a encontrar una contradicción. Primeramente, este fenómeno nos va a hablar de la sobreestimulación, de cómo las personas o este grupo de personas que se encasillan en este fenómeno, empezamos a ver que están actuando como saturados de la información, quieren alejarse un poco de todo como lo que está pasando con el tema del futurismo, de la tecnología, entonces añoran ese status quo, añoran el pasado y están buscando establecerse como en ese pasado y quedarse como más estáticos. Por el otro lado, que vemos esta contradicción es que también buscan resignificar las cosas. Esta contradicción es que el primero se queda quieto, el segundo sí busca actuar individualmente, pero busca también como resignificar, ver el verdadero valor de las cosas desde las personas, desde el materialismo. Acá vemos cómo las personas mayores empiezan a sentirse un poco aisladas, porque digamos que todas las comunicaciones y las estrategias están enfocados en los jóvenes, entonces estas personas están exigiendo que sean tomadas en cuenta, y también ya las últimas generaciones entran acá cuando empiezan a estar en contra de la situación actual, de los estímulos actuales, de las ideologías. De pronto, en el contexto de estas generaciones más jóvenes como la alfa y la zeta, ya empezamos a ver también un cansancio que hace que se rebelen a resignificar las cosas. Vamos a ver entonces un video que nos va como a aclarar un poco la macro. To be honest, Alpha is just not, I mean, is it even a city? You know what I mean? Everything is just so available, you know? There's no exclusiveness. I grew up here, and I temporarily live here, unfortunately. I don't understand why people go swimming in the middle of the city. It's disgusting. Have you ever been to Istanbul? Also feels more like a village, maybe. I mean, you walk around a corner and it's like, oh, there's the prime minister. And you walk around the next corner and it's like, oh, there's the king. I mean, you could just walk from one side of town to the other in like 30 minutes. Try that in New York or Paris. It's an American architect.
culture? I don't know. If you don't have to stand in line for at least a couple of hours, is it even worth seeing? Not exactly the Mona Lisa. Sometimes I just walk right in off the street and get a table. And I'm not even famous. I mean, what does that tell you? I think a city should feel a little hard to get. It's like a good relationship, you know? It's not supposed to be easy. También es una reacción ante que después de la pandemia muchos países europeos o Japón están colapsados de turismo, entonces cómo resaltar lo que se tiene de una manera sarcástica. Acá empezamos a ver algo muy importante de ralentización pragmática y es el tema de la tradición, de conservar la tradición. Entonces acá vamos a ver de cómo las personas no están buscando la tradición para sentirse identificados, sino que confían tanto en la tradición porque este fenómeno es ultra racional que empieza a confiar cuando la marca se presenta ante mí con valores fundamentales, con el ADN bien establecido. Por ejemplo, en cuanto a cifras, vemos que el 36% de los consumidores a nivel global confía más en una marca internacional cuando esta marca se mete en su contexto y empieza a diseñar hiperlocalmente. Por ejemplo, cuando ya hablamos del sur global, esto sube a un 49%. Entonces empezamos a ver cómo es muy importante que nos enfoquemos en recalibrar esos valores también. Por ejemplo, el tema de apreciar la longevidad también va a ser muy importante en esta macro, y es el tema de no solamente en las personas, sino también en las ideologías, como lo decía ahorita, buscan confianza, entonces por eso confían mucho más en las religiones tradicionales, en el conocimiento científico, como todo ese tema que está bien establecido desde hace mucho tiempo, confían mucho más en la historia, en las cifras, como en esos datos establecidos. Ahí escuchando un poco el discurso de Gaby sobre esta macro, yo sumaría dos referentes, dos temáticas que me llaman la atención. La primera es ese tema de la longevidad, cómo empezamos a apreciar no solamente la longevidad de los objetos, sino hablándolo desde las personas. Y hace poco veía una investigación de McKinsey donde nombraban que en ciertos países había un aumento del 15% en la fuerza laboral de adultos o de personas pues entre los 55 y los 65 años. Eso obviamente cambiando dinámicas de la economía probablemente de esos países en cuanto a, por ejemplo, el sistema de pensiones o la percepción que hay frente como a la jubilación. Eso a nivel de contexto, pero también eso como marcas que nos dice frente a la visión que tenemos de esas generaciones que están cambiando sus estilos de vida, que ya no estoy jubilado y listo para disfrutar mi vida a los 60 años, sino que sigo teniendo un estilo de vida donde probablemente estoy trabajando, donde probablemente tengo que cumplir con ciertas responsabilidades. Y otro ejemplo que me parece muy valioso, que creo que conecto mucho con él, es que últimamente en redes sociales hemos visto este tema de esa mirada más conservadora por parte de las nuevas generaciones. Hay una tendencia que se llama trad wife, que es esa esposa tradicional de un hogar muy tradicional, que yo creo que algunos acá lo tenemos en mente, y es como esa estética más o menos de los 50, donde la mujer estaba en la casa con unas tareas muy específicas y pues obviamente el hombre era el que salía y era el proveedor. Entonces nuevamente hemos visto esta tendencia más que todo en redes sociales. En los jóvenes. En los jóvenes, en TikTok, que eso es lo que realmente llama la atención, donde vemos a esta esposa pues como ultra tradicional. Y sabes que, Sofi, dijiste algo, y tú también lo dijiste, Gaby, y es que estamos tan concentrados en entender al consumidor de la generación Z y la alfa, que eso nos está olvidando ese crecimiento, esas oportunidades. Nosotros venimos hablando de la longevidad como elemento clave para el desarrollo empresarial, y creo pues como que es un tema importante. Bueno, también como para concluir ya con ese tema de ralentización pragmática, vemos que esta macro va a nacer desde la individualidad, va a ser la macro que va a ser menos colectiva de todas,
porque este grupo no busca tanto como el bien de los otros, sino el bien propio y el bien que él piensa para los otros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pragmatismo también, vamos a encontrar el tema de esas tecnologías facilitadoras de la vida, de cómo puedo hacer las cosas más sencillas para mí, pero también vemos que este grupo empieza a ser un poco segregador, aunque digamos que si empezamos a preguntarle a alguna persona de este grupo no va a aceptar que es segregador, sino que va a decir simplemente yo estoy escogiendo mejor con quién me rodeo o escogiendo mejor con quién comparto como mi contexto y mis ideologías. Perfecto. La segunda macrotendencia la denominamos conciliación adaptativa. Desde hace unas temporadas hemos hablado de ser punto medio, de ser tibio, que para muchas personas ser tibio es algo negativo, pero para nosotros está siendo una mega oportunidad de poder ser articuladores, de poder hacer unas negociaciones y realmente conciliar entre las partes, sobre todo pensando en generar un bien común para la comunidad, ¿cierto? Juanfer, en este momento en que todos estamos tan polarizados, o es A o es B, ¿cuáles crees que serían las formas de conciliar las partes y por qué crees que son importantes? Bueno, primero y antes de responder a esa pregunta, tenemos que ver cuál es el origen de este segundo camino, esta segunda macro, que tiene que ver con esa policrisis. Lo rápido que pasamos y casi que al tiempo se dio pues toda esta crisis de la parte de salud, sumada a la crisis económica, sumada a una crisis de salud mental, sumada a una crisis también geopolítica por dos frentes de guerra. Y sé que escuchar todas estas crisis pues nos puede causar una sensación muy incómoda, pero esta segunda macro precisamente es un camino de esperanza, es un camino de conciliación y es un camino, como lo dice su nombre, de adaptación. Es una macro que reconoce todas estas crisis que estamos viviendo como características de los sistemas que tienden precisamente al caos, a la entropía, una de esas tendencias que nos recibe en el hall de este espacio, y que reconoce ese caos y esa entropía como una característica que tienen todos esos cuerpos a cambiar. Esos cambios que determinaron esa policrisis en los años anteriores, hoy lo que nos está diciendo, como lo decía May, es, ojo, no solamente estamos reivindicando esa escala de grises o esos puntos medios, sino que le estamos exigiendo a esas comunidades. Aquí vemos un primer cambio y es que ahorita Gaby nos hablaba de una primera macro pues más pragmática, más centrada en el ser y en su bienestar, y aquí ya empezamos a reconocer la alteridad. Recordemos el alter como el otro y como principio también de la vida en sociedad. Y esto es el primer paso precisamente para empezar a conciliar, entender al otro, entender qué es lo que quiere decir el otro y pues tener una postura. Aquí vamos a tener unas grandes oportunidades como consumidores, pero también como empresarios de las marcas de moda, porque recordemos que la moda en esencia es un medio de comunicación. Entonces esta segunda macro abre la oportunidad para que comuniquemos audiencias, para que comuniquemos posturas, para que abramos el debate y para que nuestras marcas puedan tener esas posturas en materia geopolítica, económica, ambiental o social. Obviamente temas que le importen más a nuestro consumidor son esos temas que debemos darle también esa prioridad. Esa conciliación adaptativa se da por medio de algunos fenómenos. El primer fenómeno es el que reconocemos como recombinación. Aquí la pregunta es qué tenemos para aprender de otras industrias, otros modelos de negocio para conciliar y adaptar en ese modelo de negocio en el que estamos, y precisamente todos esos procesos de investigación en torno a lo que piensa el otro, a lo que piensa una comunidad que está migrando del sur global al norte global, o lo que piensan las personas que llegan a vivir a nuestro territorio, son también los elementos que nos permiten derribar algunas barreras de entendimiento del otro y también cambiar algunos de los paradigmas. Para que terminemos de entrar en el mood de conciliación adaptativa, vamos a ver un video a continuación.
momento en el cual los tamaños de mercado de la moda a nivel global están creciendo entre un 2 y un 4%, pues vemos este referente de una marca deportiva, una categoría que crece incluso al doble en muchos de los mercados que hemos venido revisando y que la traemos acá precisamente porque nos invita a preguntarnos sobre esas conciliaciones que tenemos que hacer inicialmente con el medio ambiente. De ahí sale un concepto muy potente que es el de la regeneración. Hoy más que una invitación a la sostenibilidad o a la economía circular, estamos encontrando una invitación a regenerar no solamente ambientes, sino también sociedades y grupos que hemos estado dañando y también a incluir muchas comunidades también que históricamente pues no han sido parte de la agenda de conversación. Y esta es precisamente esa invitación de conciliación adaptativa, la regeneración y también facilitar la cocreación. Ahí me llamó la atención pues el término que utilizaste de uno de los puntos claves que invita esta macrotendencia, y es esa romper los patrones o evadir las barreras. Y ahí hemos encontrado en la investigación que la ley no la pone el gobierno. Los empresarios también obligan a que la transformación social se dé en otros niveles, entonces también es como una invitación de nosotros para la industria, para que realmente como que nos pongamos las pilas, porque no tenemos que esperar que salga la ley del REP, del pasaporte digital para hacer cambios. Entonces creo que ese es un punto que quisiera resaltar. Ahí también sumando desde esa palabra regenerar y también trayendo ese discurso de Maite, pues o ese tema de Maite, de replantearnos como ciertos paradigmas, y aprovechando que esta macrotendencia tiene ese tono un poco más por el medio ambiente, hay una temática que hemos conversado mucho incluso en el equipo, y es el tema de la segunda mano, donde nosotros decíamos, bueno, hay una oportunidad, por ejemplo, en Colombia a nivel nacional, de generar experiencias para el consumidor a través de este nuevo mercado, ¿cierto? Porque normalmente para nosotros hablar de segunda mano es conectarnos mucho con esa parte de la tradición. Yo creo que acá nadie o muy poquitos han botado una prenda a la basura, ¿cierto? Una caneca. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a la regalamos o la donamos o se la pasamos al primito o al hermanito. Entonces, digamos que ahí también es hacernos la pregunta de si tenemos que empezar a seguir esas dinámicas como de otras partes del mundo, o si rompemos esos paradigmas y empezamos a hacernos la pregunta de cómo se ve la sostenibilidad en nuestro país. También qué estamos regenerando además del medio ambiente con esa idea de segunda mano o con esa idea del trueque, de compartir, de intercambiar. ¿Qué estamos regenerando también, por ejemplo, en ese tejido social o en lo que mencionaba ahorita Juan? Hay algo importante ahí en conciliación adaptativa, y ahora que traes el ejemplo de esos modelos de negocio de segunda mano, esta macro es la que le permite al consumidor convivir con esos tipos de negocio de segunda mano o pre-order o modelos de negocio atemporales con modelos de negocio de ultra fast fashion, que de pronto el consumidor a veces caiga en esas, podemos llamarlos incoherencias o podemos ponerle pues el nombre que queramos, humanas. Dualidades, pero que al mismo tiempo, y si lo analizamos, son comportamientos muy humanos. Estamos llenos de contradicciones, estamos llenos de grises como este camino. Y ya trayendo al ejemplo puntual, esa conciliación adaptativa nos llevaría a preguntarnos qué tiene para aprender, por ejemplo, estos modelos logísticos de aprovechamiento textil, aprovechamiento de ropa, como podemos ver iniciativas como las de la GIS o como las de Slow Reciclaje Textil, pero al mismo tiempo qué tienen para aprender de los sistemas tecnológicos e informáticos de marcas o compañías de ultramoda rápida o de venta directa o de venta por catálogo y viceversa. Estamos en un momento de quiebre, ahorita Maite bien lo decía, marcado pues por un lado por una regulación que se extiende a nivel internacional, pero también por unos cambios de la forma de ser de ese consumidor. Lo que tenemos que entender es que esos cambios puede que no sean inmediatos, y precisamente es donde aparece conciliación adaptativa para mostrarnos terceros, cuartos y quintos caminos. Y con el péndulo también en la mente de la gráfica, lo más bonito de esta macro también es que depende para dónde tire, también se va a actuar como
y va a saber responder, a conciliar y a mediar con la otra macro. Entonces, por ejemplo, si lo tiramos a la anterior que acabamos de ver, vamos a encontrar que este grupo ayuda al otro a reivindicarse, desde el reivindicarse, porque siempre también conciliación va a ser con esa mirada como muy optimista de venga cómo podemos solucionar y mediar. Y ya para la siguiente vamos a encontrar un tema de reconfiguración, que bueno, más adelante también vamos a hablar de eso. Perfecto. Continuando y terminando con esta macro tendencia, la llamamos sincretismo creativo, y aquí un tema pues que nos gusta mucho a nosotros es la prospectiva. Todo esto es un trabajo de prospectiva para los negocios. Siempre buscamos presentarle a la industria cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente camino, cuál es el siguiente discurso, cuál es el siguiente concepto que tenemos que tener para encaminar sus modelos de negocio para estos futuros. Uno de los cambios que estamos viendo más evidentes es la combinación de teorías, la combinación de creencias o hasta dimensiones que se construyen de manera también como de nuevas formas de hacer las cosas, de nuevas formas de hasta nosotros crear nuestra propia identidad y jugar con nuestra identidad. Eso es el sincretismo, una nueva cosmogonía. Sofi, ¿cuáles crees que son los cambios que ves más claros en esta macro tendencia de sincretismo? Bueno, yo creo que para responder la pregunta de Maite es importante devolvernos un poco al contexto. Ahorita ella nos mencionaba desde el contexto esa palabra migración, ¿cierto? Desde varias miradas, una desde esa crisis migratoria que digamos que lo entendemos desde ese desplazamiento, pero además también nos hablaba de ecomigración, por ejemplo, todo lo que tiene que pasar a raíz de, por ejemplo, la crisis climática, o incluso hablábamos de lo que está sucediendo hoy con los nómadas digitales. Pero adicional o además de esa migración, también existe esa migración de valores, o incluso yo le diría como esa movilización. Hay un cambio, digamos, en cómo estamos hoy entendiendo la estructura del mundo desde esta macro, cómo percibimos la manera en cómo nos relacionamos con el otro, o incluso cómo empezamos a percibir el conocimiento o las maneras de llegar a ese conocimiento. Entonces yo creo que el fuerte o el foco de esta macro es esa multiplicidad que empieza a tener este consumidor desde esas nuevas generaciones, esos nuevos nichos, esas nuevas maneras de entender el conocimiento, e incluso desde las culturas podríamos hablar de multiculturalidad. Entonces acá creo que como dos temas muy importantes que empieza a tocar esta macro tendencia. Primero, cómo pasamos de la economía del tiempo, que no sé si se acuerdan que hace unas macros hablábamos de este concepto, a esa nueva sociedad del conocimiento. Como antes el consumidor valoraba tanto su tiempo que las marcas tenían que pagar incluso por obtenerlo, y hoy en día hay estrategias frente a la manera como ese consumidor llega a ese conocimiento, cuáles son esas fuentes que está tocando ese consumidor. Entonces la tarea cambia un poco, y es como las marcas también empiezan a entender la manera de percibir el conocimiento por parte del consumidor. Y otro tema muy importante que también lo hemos tocado es cómo pasamos de esa integración a esa inclusión. Recuerden que cuando hablamos de integración, la responsabilidad recae 100% en la persona que está buscando hacer parte de, mientras que cuando hablamos de inclusión, que es el caso de esta macro, la responsabilidad recae en la sociedad. Se tiene que generar un cambio en el entorno, entonces vamos como a esa evolución o revolución de la inclusión. Para entender un poco más la esencia de esta macro tendencia, vamos a ver entonces el siguiente video. We had music. Right this minute, across time zones and opinions, people are making plans, making meals, making promises and poems, while at the center of our galaxy, a black hole with a mass of 4 billion suns screams its open-mouthed kiss of oblivion. Someday it will swallow Euclid's postulates
and the Goldberg variations swallow calculus and leaves of grass. I know this. And still, when the constellation of starlings flickers across the evening sky, it is enough to stand here for an irrevocable minute, agape with wonder. It is eternity. Nos habla un poco más de la macrotendencia. Cuando lo revisábamos con el equipo, yo decía una palabra que la voy a repetir acá, que es existencial. O sea, es muy fuerte porque, y esto puede sonar muy cliché, pero creo que todos lo hemos escuchado, y es como, ¿qué tan importante puede ser algo si estamos aquí parados, diminutos, en un universo que es tan gigante, enorme? ¿cierto? Entonces yo creo que eso es esta macro, y es entender que hemos pasado de esa era de la información a la era de la imaginación. Piensen que la era de la imaginación es un concepto que propone que la economía, las dinámicas de la economía evolucionan de un paradigma industrial a otro, no tanto por esos elementos tecnológicos o científicos, sino por esa creatividad o ese talento individual. Entonces aquí vemos ese todo planteado desde esta macro, y aparecen también esa dualidad o esos dos extremos que ya lo hemos visto en los fenómenos anteriores. Uno, donde están esas personas que ya tienen tanto a su alrededor y en su entorno que empiezan un poco incluso a perder el sentido de la vida o el propósito de la vida, pues porque ya tengo mucha información, y aparece un concepto que es los nuevos nihilistas, que es definido como una enfermedad social donde para nosotros es imposible conectar con la realidad porque estamos constantemente saltando de una realidad a otra. Y nos pasa en el día a día. Pues yo creo que esto no es netamente, pues, no es específico de un consumidor que está todo el día conectado en un computador, no. O sea, pasamos de esta realidad a esta realidad y múltiples cosas que van pasando pues como en nuestra vida. Pero adicional hay otro extremo que también es positivo, y es ese consumidor que es mucho más propositivo, mucho más creativo, que empieza a buscar soluciones para su entorno, incluso a generar como un activismo colectivo, obviamente un poquito más rebelde. Voy a traer el caso que me tiene un poco obsesionada, que apenas entré en el mundo de la cosmogonía potaxie. ¿Quiénes saben de los potaxies y las puchainas y los fifes? Muy importante que lo entienda porque yo apenas estoy entrando. Sí, unas nuevas dinámicas, digamos, que traen las nuevas generaciones, donde ayer lo conversábamos, vienen incluso desde ese sentido de pertenencia o de generar comunidad. Entonces aquí, como les decía, es un consumidor más rebelde, es un activismo que parte desde yo no quiero que me ayude el Estado, yo no quiero que me ayuden las instituciones, lo voy a hacer yo, pero es muy propositivo desde ese todo que se está pues como planteando. Que también incluso ahí cuando hablamos del potaxie, esta macro vemos que busca siempre también como el bienestar. Entonces este consumidor depende de la ideología que tenga, también va a buscar el bienestar suyo y de los otros, que también viene obviamente por las migraciones, nos hacen más sensibles a cómo se sienten los otros y a la importancia del contexto. Y por ejemplo, para definir el que es ser potaxie, simplemente es como estar en contra del machismo y el ultramachismo que vemos en Latinoamérica más que todo. Entonces empezamos a ver como esa búsqueda de bienestar a través del humor, de la inteligencia artificial y de estas temáticas que pueden ser un poco absurdas, pero ayudan a que esas generaciones que están entrando ahí sientan como esa calma y ese bienestar. Esta tercera macro siento que reivindica no solamente esos absurdos, sino también la subjetividad, ¿cierto? Como esa propia opinión y la construcción de la realidad también construida entre las subjetividades de los seres humanos y las personas. Con las cifras que estamos viendo de mercado y lo que hablamos ahora un poco de los retos que está teniendo esta industria, esta tercera macro también es la oportunidad
para diseñadores de vestuario, diseñadores textiles, diseñadores de modas, personas que han trabajado en una industria enfocada en el volumen y en la cantidad, y que hoy sabemos lo que pasa con esas cantidades, empiece a preguntarse cómo por medio de ese sincretismo creativo puede solucionar otros retos de diseño, retos de ciudad, retos del urbano, retos de esa longevidad, retos relacionados con el machismo, como lo contaba ahora Gaby. Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande para todos los profesionales de la industria creativa en un momento donde estamos enfocados en disminuir esas cantidades y disminuir el volumen y aumentar el valor, no solamente de las prendas, sino de las soluciones que diseñamos. De acuerdo. Con esta volvemos a ponerles la gráfica para que comprendan y cierren la idea de las 3 macrotendencias. Aquí me voy a poner yo como ejemplo. Como les dije al principio, no son solo grupos. Yo como persona puedo pensar, por ejemplo, en el aspecto económico probablemente soy un poco más pragmática y más desde la ralentización, soy un poco más conservadora y temerosa. En otros aspectos de mi vida puedo ser muy desde el sincretismo creativo, pero partes de mi trabajo también me obliga o se conecta con la conciliación adaptativa. Rápidamente, ¿quiénes se identifican con ralentización pragmática? Levantan la mano. Muy bien, hay que reconocerlo y está bien. ¿Quiénes se identifican con la conciliación adaptativa? Ay, qué lindo. ¿Y quiénes se identifican más con el sincretismo creativo? Perfecto. Esperamos que esta información sea muy útil para ustedes, que los lleve a generar reflexiones. La grabación la van a encontrar en nuestro canal de YouTube para que lo repitan y para que puedan tener estas conversaciones en cada una de sus empresas, hasta en sus mismas familias. Espero que hayan disfrutado y muchísimas gracias. Bienvenidos al Pabellón del Conocimiento de Colombia Moda 2024. Gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de Laboratorio de Conocimiento de INEX Moda por esta actualización en macrotendencias tan valiosa. En este momento los queremos invitar a escanear el código QR que van a ver en pantalla. Por supuesto, las personas que nos ven vía streaming también lo pueden hacer para que obtengan descuentos increíbles en nuestras consultorías, paquetes de conferencias en tendencias, sostenibilidad, modelo de negocio y consumidor, y también en nuestra comunidad de emprendedores Ceres. Además, los queremos invitar en el pabellón verde. Podrán encontrar la tienda de INEX Moda, donde un asesor les dará toda la información que necesiten acerca de los productos de INEX Moda, como diplomado, pregrado, fashion, snoops, entre otros contenidos muy valiosos para los empresarios y emprendedores del sistema moda. Así que allá los esperamos y los invitamos a que no se desconecten y permanezcan aquí en el Teatro Metropolitano, ya que en 5 minutos daremos inicio a la siguiente conferencia.